Buenos días a toda nuestra teleaudiencia. El día de hoy nos encontramos para desarrollar un conversatorio relacionado con desarrollo rural y seguridad alimentaria. Les acompaña Fabián Cruz, soy zootecnista, presidente de la Asociación Nacional de Zootecnistas, y en el día de hoy hemos invitado a dos panelistas que nos acompañarán a analizar un poco esta temática. Voy a presentar primero al profesor Wilson Vergara. Él es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, él es magíster en Economía Agraria, candidato a doctor en Agrociencias de la Universidad de La Salle, y es la persona que hemos invitado hoy, es profesor de la Universidad de La Salle en el área de desarrollo rural y es uno de los panelistas invitados en el día de hoy. Doctor, bienvenido. Gracias, Fabián, por tu invitación. Ok. También nos acompaña la doctora Ana Carrizosa Umaña. Ella es médico veterinario de la Universidad de La Salle, tiene 20 años de experiencia en desarrollo rural en zonas de conflicto y actualmente es funcionaria de FAO, es especialista senior de esta área. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Ok, para iniciar el desarrollo del tema, yo le propondría a nuestros panelistas que primero entráramos a definir un poco qué es desarrollo rural y qué es seguridad alimentaria. En ese sentido, pues quisiera preguntarle al profesor Wilson si nos ayuda un poco a contextualizarnos de qué es la seguridad alimentaria y de repente qué importancia tiene para el país. Bueno, Fabián, yo no daría una definición muy específica. La FAO tiene una definición que tiene que ver con el acceso en todo momento a los alimentos, que sean inocuos, que exista la disponibilidad, en fin. Pero para nuestro país la seguridad alimentaria tiene que ver precisamente con el acceso a los alimentos que pueden venir de la producción o que pueden venir de las importaciones, y fundamentalmente esto está muy relacionado con aspectos del desarrollo rural en el país, que es lo que quiero que empecemos a hablar. ¿Cuál es esa vinculación del desarrollo rural con ese acceso a los alimentos que, como está bien definido, no solamente tiene que ver con la producción, también tiene que ver con la capacidad de las personas de poder acceder a ellos? Ok, gracias, Doc. En ese sentido, pues también quisiera pedirle la colaboración a la doctora Ana, que nos ayudara un poco a comprender qué es el desarrollo rural, qué significado tiene, qué importancia tiene para un país el desarrollo rural. Bueno, pues un tema como el desarrollo rural es un tema que es de gran importancia para cualquier país, y especialmente cuando estamos hablando de un país como Colombia, donde el tema rural es supremamente importante, pese a la situación que hemos vivido históricamente. Hay diferentes concepciones del desarrollo rural, enfoques del desarrollo rural. Nosotros desde la FAO hemos venido trabajando un desarrollo rural territorial, con enfoque territorial, y esto quiere decir que no solo estamos trabajando desde el punto de vista de la producción de alimentos, sino que el territorio implica mucho más. El territorio va más allá de un proceso de producción de la tierra, sino que también hay unas personas que viven en ese territorio. Entonces hay que mirar la parte humana de esos territorios, hay que mirar cómo está el proceso de bienes públicos en esos territorios, mirar cómo está la institucionalidad. En un país como Colombia, para un proceso de desarrollo rural valedero, tenemos que tener en cuenta el conflicto que estamos viviendo en este momento para poder definitivamente diseñar políticas e implementar políticas que estén acordes a este territorio que tenemos en Colombia. Aprovechando esas definiciones, entonces, yo volvería a preguntarle al doctor Wilson, ¿usted cómo ve el tema de seguridad alimentaria en Colombia?
Hablaba usted de que seguridad alimentaria tiene que ver con el acceso a alimentos, ya sea producidos en el país o importados. ¿Tenemos nosotros unas políticas de seguridad alimentaria en nuestro país? Bueno, empiezo por aclarar que Colombia es un país que figura en el mapa de la seguridad alimentaria presentado por la FAO como uno de los que no cumplió los objetivos del milenio de reducir a la mitad la cifra de personas que sufren inseguridad alimentaria. Está al lado de Ecuador, está al lado de Bolivia, está al lado de Nicaragua, Haití, países con inseguridad alimentaria que no cumplen los objetivos, está junto con los países de África, unos países asiáticos. Asia es la que aporta la mayor cantidad de personas que viven con inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria tiene que ver con la producción de alimentos o tiene que ver más con la capacidad de demandar. Esas es como dos corrientes de pensamiento, unos que se enfocan más en la oferta y otros que se enfocan más en la demanda. Entonces, hay algo que puede llamar la atención en el mapa de la inseguridad alimentaria para ir llegando a Colombia, a la pregunta que me estás haciendo, y es que casi todos los países que tienen inseguridad alimentaria están en el trópico. Se supone que el trópico tiene ventajas. Por ejemplo, el trópico es capaz de producir todo el año, en tanto que las zonas templadas producen alimentos casi que en 4 meses. Tienen que garantizar la producción de alimentos de todo el año. Entonces, llama mucho la atención que los países que tienen inseguridad alimentaria estén justamente en el trópico, donde pueden tener una oferta aparentemente mayor. Así que eso nos lleva a pensar que el problema de la seguridad alimentaria no es solamente de producir alimentos y que está muy vinculado al desarrollo de los países. Todos los países desarrollados no están en el trópico, o sea, están en las zonas templadas, y los países en desarrollo están en el trópico. Entonces, para solucionar el problema de la seguridad alimentaria, lo que debemos propender es por políticas de desarrollo rural. Aquí ya nos estamos metiendo en el campo del desarrollo rural. El desarrollo rural solamente es un elemento del desarrollo de una sociedad. Es decir, hay que tener políticas primero de desarrollo que sean compatibles con la dotación de recursos, con las ventajas comparativas de un país, y después políticas específicas de desarrollo rural. Creo que el modelo que tenemos ahora le ha apostado a la globalización, al neoliberalismo, a este tipo de políticas que, si uno mira las cifras, cada vez dependemos más de las importaciones para garantizar nuestra seguridad alimentaria, y en ese sentido creo que las políticas no se han orientado bien en el país. Es algo que voy a seguir discutiendo, pero voy a dejarlo por ahora hasta ahí. Yo quisiera complementar un poco al colega, digamos, desde el punto de vista de nuestra óptica de la FAO, y efectivamente eso es así. Tenemos un problema de inseguridad alimentaria fuerte, que no necesariamente muchas veces se está viendo desde el punto de vista de la disponibilidad del alimento, sino también desde el acceso y la forma de consumir esos alimentos. Nosotros tratamos de trabajar en las diferentes eslabones de la problemática de la seguridad alimentaria y nutricional, y vemos que hay efectivamente unos temas complejos, especialmente en Colombia. Cuando nosotros miramos históricamente un país como Colombia, pues la producción de la seguridad alimentaria siempre ha estado dada por ese pequeño productor, y lamentablemente paso a paso, por un lado la globalización, pero también en la pérdida del acceso a tierra,
ha hecho que ese pequeño productor esté completamente desincentivado y que cada vez esa producción de seguridad alimentaria que la teníamos garantizada con nuestros campesinos se haya ido reduciendo. Hoy por hoy estamos, después de que éramos un país completamente sostenible en temas de seguridad alimentaria, hoy por hoy estamos perdiendo y estamos importando más del 50% de los alimentos, y eso nos está llevando a unos procesos muy complejos, porque el tema de la alimentación y de la importación también es el resultado de una inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, Colombia, por ejemplo, es un país que paso a paso ha venido creciendo en problemas de obesidad de niños, que eso no se veía hace muchos años, porque no podemos solo asumir esa inseguridad como un tema de desnutrición, sino también hay una desnutrición con obesidad. Entonces tenemos que mirar cómo volvemos otra vez a recoger la producción que nosotros teníamos en Colombia, cómo lo hacemos de una manera sana y cómo podemos también nosotros insertar todo este ejercicio de disponibilidad, acceso y consumo para que podamos orientar nuestras profesiones, en el caso de lo que nos reúne hoy a los profesionales del sector agropecuario, podamos orientar los ejercicios de producción a garantizar esa seguridad alimentaria desde el punto de vista de la producción, pero también desde el punto de vista de la nutrición. Eso quiere decir, si bien les entendí, que el país le ha apostado a la seguridad alimentaria importando alimentos, pero entonces eso genera unas problemáticas en la población. De repente puede existir disponibilidad de alimentos, pero no acceso, porque si las personas no tienen recursos financieros para comprar esos alimentos, pues van a existir problemas de seguridad alimentaria. Bueno, el tema es bien complejo. Nosotros, antes de haber apostado a este modelo de desarrollo, que voy a poner un poquito el contexto, a partir de 1990 nosotros cambiamos un modelo proteccionista en el cual nosotros estábamos destinados a producir los alimentos básicos, fundamentales de la humanidad, que son los cereales, las oleaginosas. Nosotros los producíamos, y una vez hacemos la apertura económica en 1990, hay un cambio de modelo. Se suponía que nosotros, por ser un país del trópico, por lo que acabé de decir, tenemos la ventaja en la producción agrícola, y lo que sucedió es que nosotros hacemos una apertura económica, y esa apertura económica implicó masivas importaciones, y hubo unos sectores que empezaron a crecer, que eran los de la agricultura tropical, pero esos sectores, digamos, no compensaron las pérdidas que tuvimos en los productos a los que les estábamos apostando, que eran los de mayor demanda, los más importantes para la seguridad alimentaria mundial, que son los cereales, como el maíz, como el arroz, como el trigo, que lo producíamos acá, y empezamos a cambiar un cambio estructural en nuestra agricultura, a depender más de las importaciones de esos alimentos básicos y esos de baja demanda, por ejemplo, uchuvas, pitaya, en fin, era como a lo que le estábamos apostando. Al final unos productos resultaron ganadores, caña de azúcar, palma, en fin. Pero el punto es que esto significó un aumento de la pobreza rural. Las cifras son muy claras, un aumento del desempleo, un aumento de la inseguridad, de la violencia, del conflicto, y podríamos decir que hubo un elemento que fue catastrófico, y es que en la medida en que hacemos la apertura económica descubrimos petróleo y empezamos a volvernos ya no un país agrícola sino un país minero. Ese regreso a la minería también es una consecuencia del cambio de modelo. Ese modelo solo nos dejó como alternativa la dependencia de la minería, y hay algo que se habló mucho en la campaña electoral que se llama la enfermedad holandesa. O sea, si tú te dedicas a la exportación de recursos naturales,
provocas una profunda revaluación, una apreciación de la moneda, y eso favorece las importaciones. Así que muchos factores confluyeron para que ahora en el modelo salgamos perdedores en temas de pobreza, en temas de ingreso, en temas de competitividad, y entonces tenemos más alimentos, es cierto, por las importaciones, pero estoy de acuerdo contigo, hay menos capacidad, ingresos, empleo, el problema de la tierra, que ahorita podemos tocarlo, que nos hicieron más vulnerables, y eso aparece en el mapa de la FAO. Complementando esa apreciación que nos hace el profesor Wilson, entendería que, digamos, el país cambia por toda una serie de situaciones, de políticas, de desarrollos a nivel mundial y a nivel local, y pasamos de un país que era eminentemente rural, donde, no sé, 50 años atrás, 60 años atrás, el 70% de la población estaba asentada allí, a hoy el 30% de la población colombiana está en los sectores rurales. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, bueno, esa población que está en los sectores rurales ha sido abandonada de alguna manera por el Estado. Difícilmente tienen empleos formales, difícilmente tienen acceso a programas de salud, a los programas de educación, pues se han desescalado, y hablan hoy de que más o menos el 30% de los jóvenes entre 17 y 24 años no tienen acceso a educación en el sector rural. Y entonces, pues allí vendría la pregunta, bueno, ¿qué consecuencias traerá para el país el que no tengamos desarrollo en esas zonas rurales si bien nos hemos convertido en un país más citadino, pues necesitamos de los alimentos que produce el campo, y solo pues hay una pequeña porción de población, y con lo que nos menciona el profesor Wilson, pues no hay digamos esas políticas, y estamos padeciendo unas consecuencias en los temas de seguridad alimentaria. ¿Tú cómo ves que podríamos corregir un poco esas problemáticas? Bueno, yo creo que el campo colombiano históricamente ha estado abandonado. Definitivamente las políticas nunca han llegado realmente a ese pequeño productor, y no ha tenido el acceso a las oportunidades que se tienen en la ciudad. Y eso precisamente pues es lo que ha generado incluso el conflicto armado, viene derivado de esas desigualdades y de esa brecha tan amplia entre el campo y la ciudad, y hacia allá es donde nos tenemos que concentrar. Nosotros, digamos, desde la FAO cooperamos con los gobiernos para impulsar ese desarrollo rural a partir de las políticas que tienen los gobiernos. Sin embargo, es muy importante que el gobierno tenga mucha claridad sobre cuál es la situación real para que diseñe políticas y haya una voluntad política de poder llegar a esos territorios con toda la oferta. Ahí tenemos casos muy claros, digamos, del tema de tierras, que lo nombraba ahora mi colega. Es un tema que es bien importante porque definitivamente para producir, este pequeño productor tiene que tener acceso a la tierra, y de los grandes conflictos también ha sido este tema de acceso a la tierra. Hay un tema de acceso a la educación, acceso a la salud de esos jóvenes que estabas hablando, y eso es una situación que tiene que resolver el Estado. Aparte de eso, desde el punto de vista ya de la producción, de la seguridad alimentaria y del desarrollo rural, pues tenemos otra serie de inconvenientes que están ligados básicamente a la falta de asistencia técnica, a la falta de crédito blando para esos pequeños productores,
a que no hay vías de acceso suficientes, entonces las redes viales no funcionan, de pronto hay una red primaria y una red secundaria, pero ese pequeño productor que produce con las uñas y que puede llegar a tener una calidad de producción buena, así sea pequeña, es un productor que no puede acceder a los mercados porque no tiene cómo llegar. Entonces, por eso hay que hablar también, digamos, de un desarrollo integral, y creo que eso se cita claramente en la problemática del sector rural, está claramente definida en el Acuerdo 1 del proceso de paz, de la reforma rural integral, donde está identificado claramente cuáles son las problemáticas en cada uno de los sectores. Hay un tema que es muy importante y que se vincula claramente con el tema de la seguridad alimentaria, y es cómo nosotros estamos perdiendo la posibilidad de reproducir nuestras semillas nativas para que ese pequeño productor, y ahí viene un poco la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, porque cuando estamos trabajando con semillas híbridas, ese pequeño productor siempre esa semilla produce por una sola vez y después le toca volver a salir a comprar. Mientras que nosotros tenemos es que rescatar ancestralmente todas esas semillas que ya tenemos y que funcionan en nuestros territorios y que producen y que son la garantía de esa seguridad alimentaria. Entonces, hacia allá es que tenemos que enfocarnos, no tenemos que inventarnos muchas cosas. Nuestro territorio tiene mucho material humano, genético en el sector rural, y en el sector urbano también tenemos muchas posibilidades de poder diseñar un modelo que sea acorde a lo que nos está pidiendo el país. Quisiera contrapreguntarte con relación a lo que has dicho, doctora Ana. Se habla de que más o menos 70% de los alimentos son producidos por pequeños productores. Y mencionaste ahora el caso también de las semillas. ¿Será que en Colombia entonces pensamos que desarrollo rural es únicamente para grandes productores y medianos productores, y nos hemos olvidado de esos pequeños productores en el país? Pues realmente sí. Las políticas de este modelo están orientados más hacia la agroindustria, y estamos dejando de ver la gran importancia que tienen nuestros campesinos en los territorios rurales. Y eso es parte del reto, digamos, que tenemos de aquí para adelante. Tenemos un contexto de país que conocemos, y los que no están muy enterados, pues yo invito a que conozcan históricamente qué es lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 50 años en el sector rural, y eso nos da luces de hacia dónde han estado dirigidas esas políticas y por qué existe la situación tan precaria de mucha población rural en todos los territorios. Se nos olvida que Colombia es más que Bogotá, Cali, Medellín, y cuando nosotros que tenemos, y afortunadamente yo agradezco que tengo la posibilidad de andar por todos los territorios, cuando llega uno a un Guaviare, a un Putumayo, a un Caquetá, donde encuentra esa población que no tiene ninguna oportunidad de salir adelante, es cuando uno dice, hombre, aquí no llega el Estado, aquí no llegan las oportunidades. Y ahí también entramos entonces en el otro conflicto, que es el tema de los cultivos de uso ilícito, porque eso va ligado a que finalmente, si ese pequeño productor no tiene la posibilidad de salir a vender en los mercados locales o regionales la producción de cultivos lícitos, pues claramente en esos territorios le están garantizando que le compran ese cultivo ilícito, y eso hace que se vuelva un círculo vicioso que no puede solucionarse en la medida en que nosotros no fortalezcamos esa capacidad técnica de nuestros pequeños productores, logremos que tengan una demanda garantizada a través de contratos de comercialización, y que puedan también producir de una manera, digamos, con las calidades
y los volúmenes que le pide la industria. Y ahí sí estaríamos haciendo una verdadera articulación y cerrando esa brecha entre lo urbano y lo rural. Y hay un tema que también es bien importante, y es el tema de cómo debemos empezar a trabajar todos esos mercados de proximidad para lograr eso. Es increíble que la producción de un país que está a nivel de los territorios no estemos aprovechando esas oportunidades, por ejemplo, a través de la institucionalidad, para comprarle a ese pequeño productor lo que produce. Entonces, a veces terminamos trayendo de las grandes ciudades una producción de otras ciudades para garantizar la demanda que hay en esos territorios. Entonces es un tema también de ordenamiento, es un tema de ordenamiento territorial, ordenamiento social de la propiedad, ordenamiento del mercado, y tenemos que mirarlo de una manera integral. Si no lo miramos así, vamos a seguir con las mismas dificultades que hemos tenido. En ese análisis integral que tú planteas, hace un instante también mencionaste que el pequeño productor difícilmente tiene accesos a crédito, difícilmente tiene acceso a asistencia técnica. Recuerdo algún dato donde mencionaba que el 60% de los pequeños productores nunca ha tenido asistencia técnica, y sin embargo, en el caso de nuestras profesiones, somos un país que tiene un alto número de facultades que forman unos profesionales, en este caso médicos veterinarios y zootecnistas, pero entonces esa relación entre profesional y productor me parece que se rompe. No sé usted qué opina, profesor Wilson. Bueno, quiero empezar por complementar un poco lo que dijo mi colega respecto a los pequeños productores, y ya voy a ir a hilar lo que pasa con el problema de los profesionales. Había dicho que el problema de la inseguridad alimentaria tiene que ver con el desarrollo, y que eso es lo que tenemos que solucionar, y que el desarrollo rural es solo un campo del desarrollo general de una sociedad. ¿Por qué nosotros estamos como en esta trampa de la pobreza que hablan algunos economistas? ¿Por qué somos un país subdesarrollado y por qué hay inseguridad alimentaria? Tiene mucho que ver con que no pudimos resolver un problema, que es el problema de la tierra. Para que un país despliegue todas sus fuerzas productivas, tiene que hacer productiva la agricultura. Pero cuando la agricultura está la tierra está monopolizada, cuando la tierra está como en nuestro país, voy a dar un dato que es el dato que dio el Censo Nacional Agropecuario: 0.2% de los que tienen tierra tienen el 74% de la tierra, mientras que el 2% de la tierra le pertenece al 70% de los productores, que son productores que tienen menos de 5 hectáreas, ¿sí? 80% tienen menos de 0.5 UAF, ¿sí? Una UAF produce 2 salarios mínimos, 0.5 están en situación de pobreza, estamos hablando del 80%. Entonces, cuando nosotros permitimos esa acumulación de la tierra, no solo sacrificamos un problema de desarrollo rural, el problema, digamos, de no lograr el desarrollo rural, sino que sacrificamos el desarrollo del país. Esto es un problema de Latinoamérica. También pasa en todos los países subdesarrollados, está ese problema. Entonces nosotros tenemos la tierra en manos de grandes latifundios que son improductivos. Y aquí viene el problema para los profesionales del agro. Los profesionales del agro nos estamos formando para una agricultura industrializada, para una agricultura tecnificada que no tenemos aquí. Porque si vamos al caso agrícola, en mis cuentas, en las cifras que yo manejo, no hay 1 millón de hectáreas tecnificadas. Bueno, 2 millones, si contamos azúcar, cereales,
podríamos poner el café que no es de grandes, es de pequeños, pero palma, banano, ¿sí? Flores, nosotros no alcanzamos a tener 2 millones tecnificadas. Y si vamos al sector pecuario, la cosa es más dramática, porque son cerca de 40 millones de hectáreas en pastos, de los cuales aproximadamente 30 millones están en una ganadería que no demanda profesionales. Entonces, en particular el sector pecuario, solo, digamos, allí no necesita profesionales en gran cantidad. Pero si nos vamos al sector pecuario industrializado, que son avícola y porcícola, encontramos que eso es una máquina. ¿En qué sentido? En que todos los insumos, toda la tecnología es importada. Y nosotros lo que hacemos acá es poner la mano de obra barata, ¿sí? Y el capital arriesgado en infraestructura, que eso lo paga todo el productor. Pero allí tampoco hay una gran demanda profesional. Y eso es el problema que tenemos que resolver. ¿Cuál? Solucionar el problema de la tierra para desplegar todas las fuerzas productivas que creo que son las que están obstaculizando el desarrollo rural y con esto sacrificando la seguridad alimentaria. No sé si tú tienes un análisis similar o diferente al del profesor Wilson con relación al tema. Es que es muy complejo el tema, es muy complejo, pero un poco, más orientada hacia la pregunta que hacías de los profesionales del sector agropecuario. Yo sí creo que tenemos que entender que el mundo cambió y que nosotros, especialmente en estas profesiones, tenemos que entrar a tener una mirada diferente, y es una llamada que yo hago desde un trabajo que llevo haciendo mucho tiempo en los territorios, a las universidades, para que existiera la posibilidad de revisar ese pensum que hemos venido recibiendo muchos de nosotros, porque históricamente, o en el caso personal, profesional, pues se recibía un pensum que tenía que ver mucho con las materias de medicina veterinaria. Y resulta que uno sale un poco perdido en un país como estos cuando sale de profesional, porque resulta que no es solo las patologías, las anatomías, las fisiologías, lo que está en el mundo real, sino que el mundo real nos está exigiendo mucho más. Y realmente nosotros tenemos que entrar a vincular nuestras profesiones a la parte de humanidades. Tenemos que entrar a mirar una integralidad de nuestra profesión. Claro, nuestra profesión al servicio de ¿quién? Pues al servicio de los seres humanos, ¿no? Y al servicio de los animales en función del bienestar de esos seres humanos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una visión mucho más amplia desde las universidades, de a qué vamos a salir a enfrentar. Claramente en profesiones como las nuestras, o aparentemente los mercados laborales estarían muy sesgados, pero yo creo que ese sesgo nos lo hemos dado nosotros mismos, porque nosotros podemos abrir unos espacios bien interesantes de oportunidad, donde un tema que mencionábamos en algún momento, por ejemplo, es el tema de la extensión rural. Hoy en día el profesional que llega a dictarle cátedra a un productor está fuera de base. Hoy en día lo que tenemos que empezar a mirar es un tema de gestión de conocimiento y de intercambio de conocimientos, porque tal vez en otras épocas y en otros momentos los profesionales nos asumíamos como que éramos los que sabíamos y íbamos a enseñarle al otro, y nunca reconocimos que el otro también podía enseñarnos a nosotros cosas. Y eso es supremamente importante cuando trabajamos en el desarrollo rural, porque finalmente la gente que está en los territorios es la gente que tiene muchísimo más conocimiento y experiencia que lo que puede tener uno recién graduado.
Entonces ahí hay que cambiar ese concepto del doctor que va, dicta, dice lo que hay que hacer y se va. Aquí tenemos que entrar a trabajar más en unos procesos mucho más de intercambio de conocimientos, de experiencias exitosas, de innovación. Los profesionales tenemos que empezar a hacer trabajos de innovación tecnológica, de ofrecerle al país otras alternativas, otra manera de hacer las cosas. Entonces ese es un tema supremamente importante y un trabajo que también está haciendo muchísima falta en este país es la formación de extensionistas en extensión rural. ¿Por qué razón? Porque los modelos de extensión rural que existen en este país, a no ser que sean los privados, una federación de cafeteros, pues los modelos públicos no han avanzado, porque un extensionista tiene que ser Dios, tiene que saber de todo y hacer de todo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad dentro de nuestras áreas de trabajo como profesionales del sector agropecuario de empezar a tener otra mirada, a que esos estudiantes que están hoy ingresando a las universidades tengan otra mirada sobre el trabajo que hay que hacer en el campo como profesionales. Tenemos que empezar a pensar que el ejercicio es de intercambio de conocimientos, de intercambio de experiencias, y para eso tiene que haber una formación específica en las universidades. Y creo que eso sería clave. Yo quisiera complementar, si me permites, Fabián, sobre este aspecto de la formación de los profesionales. Quiero decir que nuestras carreras, nuestras profesiones del agro surgieron de la Revolución Verde. La Revolución Verde fue un modelo que fundamentalmente lo que hizo fue industrializar la agricultura, llevar la revolución industrial al campo. Y probablemente nuestro país no está en esa fase capitalista como lo está Europa, Estados Unidos, Australia. Nosotros estamos en una fase antes del capitalismo. Tenemos que primero pasar a la modernidad antes de industrializarnos. Primero, o sea, industrializarnos puede ser importante en el agro, pero primero tenemos que quemar esta etapa. Entonces nosotros somos hijos de la Revolución Verde, y la Revolución Verde es un modelo que tenemos que empezar a cuestionar en nuestras profesiones. Nosotros aquí lo que necesitamos en el actual contexto es más un profesional integral, como lo ha dicho Ana, es más un profesional que tenga una visión sistémica, que un profesional especializado. Ese profesional no es pertinente para nuestro contexto. Nosotros necesitamos apostarle a lo que tenemos, que es mayoritariamente agricultura familiar. Nosotros en la Universidad de La Salle hicimos una investigación donde, cogiendo los datos del censo, demostramos que los pequeños agricultores son muchísimo más productivos que los grandes. Por hectárea producen mucho más valor. Entonces, esta agricultura familiar, para poder desplegar todo su potencial, porque hay agricultura familiar, digamos que está en una situación muy desfavorable, hay una que está como en el medio, ahí haciendo la transición, y hay una que está bien consolidada. Para poder llevar a los agricultores familiares a esa agricultura consolidada, insertada en los mercados, se necesita crédito, se necesita asistencia técnica, se necesitan carreteras, es decir, bienes públicos, y un profesional y profesionales que acompañen esa transición. Y seguro que el potencial productivo del agro se va a desplegar si transferimos la tierra a los agricultores familiares, que es, en mi opinión, el núcleo central del desarrollo rural en Colombia. Digamos que en resumen, si les entendí, le hemos apostado a unos procesos agropecuarios con miras a unos contextos globales, a exportar alimentos, pero con unas contradicciones. O sea, queremos hacer eso, pero no tenemos asistencia técnica, lo que nos hace poco eficientes, lo que nos hace de repente poco productivos, lo que nos hace poco competitivos.
y hemos olvidado tal vez el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Que la gente produzca el alimento que ella quiere y de repente no el de seguridad alimentaria, de tener acceso y disponibilidad a unos alimentos que de repente culturalmente no son acordes con nuestra cultura, pues valga la redundancia. ¿Será que entonces, como usted menciona, tenemos que mirar mucho más ese concepto de soberanía alimentaria, que si bien entendí es ese cuestionamiento que se hace a los modelos de revolución verde? Yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto de soberanía alimentaria y con su conveniencia para Colombia. Lo que pasa es que eso ha sido estigmatizado, ese concepto, como ustedes son extremistas, ustedes deben saber que el libre comercio es importante porque ustedes no pueden producir todo, porque por ejemplo Estados Unidos es capaz de producir trigo a bajos precios, que ustedes no lo podrían hacer porque Estados Unidos tiene la tecnología, tiene las carreteras, tiene los aeropuertos, los trenes, y ustedes no. Entonces eso es muy extremo, ¿sí? Entonces consideran el concepto así, pero el punto está en tener cierto equilibrio, ¿sí? Y analizar bien la problemática. Pongo el ejemplo del maíz. ¿Quién dijo que Estados Unidos tenía ventaja comparativa en maíz y nosotros no? Si el maíz es del trópico, por ejemplo, y ahora resulta que ellos tienen la ventaja comparativa. Y aquí viene la discusión fundamental entre la gran escala y la pequeña escala. La gran escala, si le quitan los subsidios, no existe. O sea, si uno le quita todos los subsidios que recibe, toda su dependencia del petróleo y los daños que causa esa dependencia de esa agricultura industrial, si uno le quita los subsidios que recibe vía créditos baratos, o si es el caso de Estados Unidos, es un cheque directo que le entregan a los productores, probablemente nosotros estaríamos exportando el maíz y no ellos. Entonces hay que analizar el problema en esa complejidad. Ahora, este problema no lo vamos a resolver nosotros porque Estados Unidos no quiere, en el Tratado de Libre Comercio dice: agricultura con ustedes yo no hablo, ¿sí? Hablemos de medicamentos, hablemos de otros temas, pero agricultura con ustedes yo no hablo. Así que soberanía alimentaria sería una decisión que deberíamos someterla a la democracia, y la democracia es principalmente los habitantes urbanos, que son los que son el voto que decide, y ellos no quieren apostarle a eso, ¿sí? El problema se solucionaría allí, pero habría que convencer al electorado urbano, que está muy cómodo con las importaciones de trigo, de maíz barato, ¿sí? A un sacrificio muy alto que todavía no ha entendido la sociedad. No sé, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Pues yo creo que en este proceso de globalización nos toca convivir con lo que hay. De alguna manera, independiente a que funcione o no funciona, creamos o no creamos, en este tema de los transgénicos o de esta agroindustria arrasadora en algún momento, que somos competitivos o no, pues está ahí, digamos, está ahí, pero nuestro pequeño productor también está ahí. Entonces lo que tenemos es que mirar cómo se puede combinar esos dos diseños para que sean beneficiosos para ambas partes, ¿sí? Y no necesariamente se trata de poner a este pequeño productor a producir bioetanol o este tipo de cosas, sino que tenemos es que mirar modelos que sean competitivos para ellos también, en la medida en que ellos puedan tener, digamos, con que sería más que suficiente con que ellos garanticen la producción de alimentos para el país, ¿eh? Lo que sí hay que mirar es cómo estos ejercicios, digamos, tienen una voluntad política,
porque es que ahí es donde está y donde radica el problema. Si no hay una claridad hacia dónde queremos orientar este desarrollo rural, pues siempre va a estar seguramente pesando mucho más ese tema de la industria, porque pues ahí hay muchas fuerzas poderosas que llevan a que toda la alineación de la política pública se vaya a apoyar estos procesos. Entonces, toca es mirarlo, toca es diseñar unos modelos competitivos para el pequeño, para el mediano y para el grande. No son excluyentes, deben ser es todo lo contrario, incluyentes, donde esa población de pequeño productor, de mediano productor se sienta representada y se sienta con las oportunidades reales para salir a competir en el mercado. No todos quieren llegar a exportar, ¿no? Esa es otra lógica que no es tan lógica. Y muchas veces queremos llevar a ese pequeño productor hasta el final. No, es que tiene que haber comercialización a nivel local, territorial, nacional e internacional. ¿Quién dijo? La demanda se puede suplir directamente en lo local, sin pasar por una serie de instancias que van a ser mucho más complejas para un pequeño productor. Entonces, conocer el país rural, entenderlo, ver dónde están esas debilidades y cómo nosotros podemos funcionar hacia allá. El tiempo en televisión es corto y yo pues quisiera como ir cerrando algunos temas, pero antes de ese cierre, tú mencionaste hace un instante el tema de biocombustibles. Sí. Y esa área que ha dedicado el país a palma y a caña para la producción de biodiesel o de etanol, pues es indudable que ha venido creciendo. Creo que nos falta analizar un poco ese tema desde la parte de seguridad alimentaria y desarrollo rural. ¿Qué beneficios, qué pros y qué contras podría tener el promover el desarrollo de áreas para estos tipos de cultivos en el país? Yo pienso que los biocombustibles, esto también puede ser una posición extrema. Yo pienso que los combustibles es una estrategia para subir el precio a los alimentos. La FAO 2007 sacó un informe que decía lo siguiente: 1 litro de etanol requiere 7 litros de petróleo para ser producidos. En cambio, 1 litro de petróleo necesita 1 litro de petróleo para ser producido. O sea que esto es ineficiente energéticamente. El etanol no contribuye a mitigar el cambio climático, sino todo lo contrario, después del informe de la FAO. Pero ¿para qué sirven los biocombustibles? Yo simplemente lo veo como una estrategia para subir el precio. Claramente el hecho que sucedió allá en el 2009, cuando la tercera parte de la cosecha de maíz fue utilizada para etanol, con el único propósito de subirle el precio, lo cual causó miles, si no cientos de miles de muertes, de hambre, por ese experimento de utilizar alimentos para producir combustibles. Sabemos que el mundo tiene que migrar hacia energías limpias, eólica, solar. Sabemos, eso ya es un hecho científico. Lo que sucede, y ya se ha demostrado que es posible, lo que sucede es que esto se define en el poder político, ¿sí? Es el que al final define y si la sociedad tiene la capacidad o no de solucionar. Pero yo quería agregar sobre la agricultura a pequeña escala, la agricultura familiar, que aquí se ha vendido también un imaginario, y es que los pequeños y los grandes cargan, ¿sí? Y es como si nosotros nos metiéramos aquí en esta esquinita y Fabián se quedara con todo el resto del área de este salón para él solo y decir: mire, ustedes caben, pero háganse allá en el rinconcito. Esa idea de que caben es una idea bastante injusta, máxime sabiendo que los pequeños son más productivos, que generan el empleo. Es que no solamente
para la seguridad alimentaria no es solamente que produzcas más, sino que si generas más empleo, tú vas a tener capacidad de compra. Un ¿sí? impacto social. Exactamente. Y adicionalmente se ha demostrado que la agricultura a gran escala es la que tiene el planeta en jaque. Estoy hablando de la ganadería, que requiere mucha tierra para producir 1 kilo de carne y por lo tanto tumba los bosques, la biodiversidad, los recursos hídricos. Y estoy hablando de la agricultura industrial como la caña de azúcar, que depreda enormemente el suelo, el agua, la palma africana, por ejemplo. Entonces, estas son las cosas que hay que medir en un contexto más amplio cuando hablamos de seguridad alimentaria. No sé. Pero por supuesto. No, a ver, una cosa es que quepa y otra cosa es cómo se ubique, ¿no? Son dos cosas distintas. Y definitivamente, si queremos un país con una equidad social y justicia social, tenemos que empezar a mirar cómo acceden esos pequeños productores a la tierra, ¿no? Porque ahí, y lo dije desde un principio, ahí está la problemática mayor en el desarrollo rural, en el sector rural de este país, es eso, el acceso a la tierra. Tú lo decías claramente con el tema de la desproporcionalidad que hay entre la cantidad de tierra que es más del 70% lo que está ocupada por un 14% de fincas o de extensiones mayores a 500 hectáreas. Tienen el 74. 0.2 de los propietarios. Exacto. Tienen el 70%. Entonces, eso es un tema que hay que hacer un ordenamiento territorial para que realmente haya una redistribución de la tierra. Eso es innegable. Pero también es innegable que todos tenemos que caber, ¿sí? Y que hay que mirar que la agroindustria ya es un hecho real que está aquí. Y tenemos que mirar es cómo se puede compensar ese ejercicio para que ese pequeño productor también tenga el acceso a todos los servicios que en un momento dado los tiene la agroindustria, no los tiene ese pequeño productor. Y un poco en esa línea que estábamos hablando de los procesos de agroindustria y el bioetanol y todas estas cosas, efectivamente, pues yo creo que el tema de la seguridad alimentaria se ve afectada en estos procesos, pero es más precisamente porque esos monocultivos para la producción de combustible lo que está generando es un desplazamiento de la producción de alimentos, ¿sí? Cuando estamos sembrando es para producir energía, estamos desplazando a todo ese. Hay dos factores ahí que son muy importantes. Por un lado, el desplazamiento de ese pequeño productor que deja de producir alimentos de autoconsumo, y en segundo lugar, porque al comprarle o cualquier forma pues, de acceso a esa tierra, hay muchas formas en este país, no todas las más legales, en ese momento ese pequeño productor sale de su territorio y no tiene ninguna otra solución que entrar a formar parte de esa empresa productora como asalariado. Entonces estamos produciendo una doble afectación en ese pequeño productor. Por un lado se está dejando sin tierra, por otro lado se está reduciendo la producción de alimentos y en tercer lugar queda como asalariado, o sea, queda como dependiente de un tercero. Entonces, esa es una situación muy compleja, es una situación que creo que le falta mucho al país por reglamentar, porque realmente sepamos quiénes están entrando, quiénes están adquiriendo tierra colombiana y cómo nosotros podemos realmente hacer que estos temas de agroindustria se regulen en el país, para que no tengamos las sorpresas que ya hemos tenido, por ejemplo, en todo lo que es la Orinoquía, ¿no? Donde tenemos claridad de todas esas grandes extensiones, que hay un tema que no lo hemos hablado y que es supremamente importante, porque hemos hablado del tema de tenencia, hemos hablado del tema de acceso a servicios, pero no hemos hablado de otra cosa que en este punto último que estamos hablando es muy importante,
y es el tema del medio ambiente. Cuando en estas extensiones donde se producen estos monocultivos están afectando directamente al medio ambiente, tenemos un problema grave de cambio climático aquí y en el mundo entero. Tenemos un problema gravísimo en Colombia de deforestación, y ese sí es un llamado de atención que debemos nosotros como profesionales del sector agropecuario también estar atentos, a que tenemos una gran tarea ahí que muchas veces, como no es la producción animal, un poco la perdemos de vista. Y creo que esa es otra de las cosas que yo quisiera poner sobre la mesa para que pueda ser analizado y tenido en cuenta en este primer. Puedo opinar sobre el Pero por tema supuesto, del medio ambiente. El problema del medio ambiente, espero no ser también aquí extremo, pero el problema del medio ambiente en Colombia se reduce al tema de la concentración de la tierra. Voy a explicarlo. Este país, estoy de acuerdo en que le apostó a la agricultura a gran escala, digamos no capitalista, porque creo que en esa fase hemos llegado ahí en solo unas pocas áreas del país, pero la mayor parte del territorio de nuestro país está en una fase no del capitalismo agrario, ¿sí? Y esto ha sido así con la complacencia del Estado, que no le dio oportunidades a los campesinos que accedieran a la tierra. Eso derivó en el conflicto, tema importante en la seguridad alimentaria, en el conflicto colombiano, que es el más extenso de la región, el más largo sin resolver, y lo que esto provocó fue una expansión del territorio, y el Estado no tiene capacidad para estar en la frontera agraria, no tiene la capacidad. Gracias a eso nosotros tumbamos entre 300.000 y 600.000 hectáreas, las cifras más o menos varían así dependiendo de la fuente, cada año, y casi todas se convierten en ganadería extensiva. Tumbar un bosque biodiverso de cuyo valor, podría atreverme a decir, es incalculable para meter una vaca flaca, ni siquiera una vaca en una hectárea, pues necesitamos en esas zonas hasta 10 hectáreas para una vaca, es un crimen de lesa humanidad. Así que el problema ambiental por una parte está en ese latifundio improductivo, pero en las tierras de uso productivo. Voy a poner un caso: Valle del Cauca. Si uno lee cómo fueron apropiadas esas tierras del Valle del Cauca, cómo fueron expropiadas a los campesinos, cómo las fueron brutalmente quitadas, dejándolos sin opciones, ¿sí? Dejándolos como la cifra que digo, 2% de la tierra para el 70% de los productores agrarios. Estamos hablando de cerca de 10 millones de campesinos, con 2% de la tierra. Pues los deja a ellos sin opciones. Ahora, ¿qué producimos ahí? Caña de azúcar. Caña de azúcar que si permitiéramos las importaciones, creo que no sobreviviría. Caña de azúcar que si no le compráramos el etanol, no existiría, porque estaban desesperados. ¿Y qué hicieron? Etanol, y nos obligaron a usar etanol. Entonces, tierras que deberían estar en la producción de alimentos y no para la exportación, como dice Ana, ¿sí? La agricultura familiar produce entre el 50 y el 60% de los alimentos que nosotros nos comemos. Ya sabemos que tienen el 2% de la tierra, ¿sí? La agricultura familiar además demanda insumos que nosotros mismos producimos, no como la agricultura a gran escala, que demanda insumos del mercado internacional. Entonces, si nosotros vamos a ver tierras como las del Valle del Cauca, no tienen mucho tiempo ya, porque el deterioro que han causado al suelo es muy grande. Si vamos a las tierras de palma, también tenemos ese problema. Hemos sacrificado la biodiversidad, el agua, recurso fundamental en la seguridad alimentaria. Éramos una potencia, cada vez el país está más rezagado en eso de que tenemos agua, cada vez estamos encontrando que no tenemos agua suficiente. En fin, el daño ambiental tan fuerte causado
por no haber resuelto el problema de la tierra es incalculable. Ok, digamos que nos quedan un par de minuticos y el tema, por supuesto, es complejo, es difícil, es súper interesante, pero yo quisiera, digamos, pedirles, después de todo ese análisis ambiental, social, técnico, económico, productivo que hemos tratado de hacer, que pues cerráramos, digamos, con casi que con una recomendación, ¿cierto? Su punto de vista. Si ustedes tuvieran la oportunidad de sugerirle al nuevo gobierno cómo ayudar a solucionar esos problemas de seguridad alimentaria y de desarrollo rural del país, ¿qué le dirían ustedes? ¿Cierto? En esos 2 minuticos que nos quedan de transmisión. Sí, sí. No, yo al nuevo gobierno no le diría nada, no porque no me caiga bien, no le diría nada, porque creo que este es un problema que lo tiene que resolver la sociedad, porque el enfoque territorial es precisamente quitarle el poder al gobierno y dárselo a los ciudadanos, que ellos identifiquen sus problemáticas y ellos mismos lo resuelvan. Ese es el enfoque territorial del desarrollo rural. Entonces, lo que hay que hacer, desafortunadamente, esto es un círculo vicioso, esto es un problema de educación, esto se resuelve con la educación de calidad y masiva, para que los habitantes urbanos lo entendamos, porque creo que ellos son los que están desequilibrando la balanza en favor del desarrollo, porque están muy cómodos con este modelo que todavía no ha explotado, ¿sí? Pero que realmente es inviable en términos ambientales, de su sostenibilidad ambiental, pero que además nos causó el conflicto, y que si no lo entendemos así, si no buscamos la paz sobre todas las cosas para poder montar lo demás, si no convencemos a los habitantes urbanos de que el desarrollo rural es importante para toda la sociedad, que el desempleo que tenemos en las zonas urbanas y que la inseguridad alimentaria que hay en las zonas urbanas tiene que ver con que no hayamos cerrado la brecha urbana-rural. Muchas gracias, doctora Ana. Yo sí le diría al gobierno que es muy importante que este nuevo gobierno continúe con el impulso que ya tiene un trabajo tan interesante como fue lograr la paz en Colombia, digamos. La firma del acuerdo de paz es un hito que nos pone en otra dimensión, y que sí es absolutamente clave que podamos volcar la mirada a la implementación de ese acuerdo, porque debajo de lo que nos dice finalmente la implementación del acuerdo es un diagnóstico, es posibles soluciones a toda esa problemática histórica que hoy la hemos tocado muy por encima. Entonces esa yo creo que es una petición grande, pero si nosotros logramos volcar esa mirada hacia esos territorios de conflicto durante tantos años, no solo con la mirada, sino a través de políticas públicas claras, donde la gente realmente encuentre que tiene oportunidades para continuar en el sector rural, eso ya sería lo más maravilloso que pudiera suceder. Agradeciéndoles la asistencia de nuestros panelistas, invitando a la teleaudiencia a que nos hagan llegar a los correos que aparecen en pantalla las preguntas para que sean resueltas por nuestros panelistas. Les agradecemos a ustedes por la atención, esperamos que haya sido un tema de interés para todos. Sabemos que seguramente se nos quedaron muchos temas por tratar, muchos temas por abordar y por analizar más a fondo, pero consideramos que era importante hacer un análisis de esta temática. Nuevamente les agradezco por la atención y hasta la próxima.